especialista en terapia neural, en terapeuta neural, director del Centro de Especialidades Médicas GoFuture, eh, quien esta mañana nos acompaña precisamente para hablar sobre esta temática que tiene que ver más bien con algunos de los principios de sabiduría, de filosofía, y particularmente de esta filosofía de los estoicos, del movimiento de este arte de vivir que se denominaba en su tiempo, ¿no? El conjunto de conocimientos surgidos en la Grecia antigua para enfrentar los problemas de la vida, ¿no? Los problemas de las relaciones, de los conflictos e incluso, como no, los problemas de la salud. Hay varios autores que han resistido la historia y que hoy están presentes en nuestra filosofía, en nuestro pensamiento: Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, en fin, una serie de autores más que trazaron una línea de pensamiento para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Doy la bienvenida entonces al doctor Javier González, preguntándole de entrada inmediatamente para profundizar en esta temática: ¿por qué de la actualidad de esta sabiduría de los estoicos? Doctor Javier, muy buenos días, bienvenido. Hola, mi estimado Bolívar, es un gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio y poder conversar sobre estos temas tan importantes. Pienso yo que en la actualidad tocamos estos temas porque estamos en busca de algo que de pronto no tenía mucha relevancia en tiempos anteriores, como es la paz mental. Es decir, en la actualidad nosotros tenemos un tratamiento holístico, ¿no es cierto? No solamente lo que es el cuerpo, sino la mente. Y es ahí donde está lo más importante, porque el algoritmo es mente-cuerpo, no es cuerpo-mente. Y en ese sentir, pues la filosofía estoica nos ayuda mucho a poder analizar y poder vivir lo que se necesita para una paz mental. Comenzamos entonces con los principios, ¿no? Vamos directo al grano. Hicimos ya un programa anterior respecto precisamente al hecho de introducirnos en esta sabiduría. Quisiera preguntar entonces un poquito más sobre esta paz mental. El ser humano en un mundo agitado, extremadamente a grandes velocidades, ¿no? Apurado, estresado, etcétera, requiere necesariamente de un espacio de paz mental para una salud eficiente, sana, doctor Javier. Comencemos de que el estar sano es lo normal, ¿ya? Y el estar sano implica mucho contexto y lo más importante son los pensamientos. En la actualidad, toda enfermedad tiene una base mental. ¿Ya? Es decir, primero tuvo que estar en el plano no tangible. Todo lo que nosotros tenemos tiene que pasar estos planos, el plano de la supraconciencia, el subconsciente, el consciente, y de ahí viene a la materialización, ¿no? Entonces, para que ya se manifieste una enfermedad en el cuerpo, es solamente la expresión de la falla de un sistema, no solamente de un órgano. Ejemplifiquemos para poder entender esto. El rato que nosotros tenemos una pancreatitis, por ejemplo, ¿ya? Es una inflamación, sí, del páncreas por una comida, puede ser el detonante, pero es de un órgano que ya estuvo sentido. Es un órgano que ya estuvo solamente, por decirle, en la gota que derrame el vaso, solamente se buscaba un detonante. No es que esa comida copiosa en ese momento produjo la patología aguda, ¿ya? Sino que debía haber estado ya sentido no solamente el órgano, sino un sistema. Recordemos ahora que el intestino está considerado el segundo cerebro del cuerpo humano. Anteriormente teníamos el dato de que la serotonina, que es una hormona de la felicidad, se hacía en calidad y en cantidad en el cerebro. En la actualidad sabemos que solamente el 10% el cerebro genera la serotonina. El 90% lo está haciendo el intestino.
este eje cerebro-intestino, ¿no es cierto? Esta correlación directa es algo que también es importante porque desde ahí comienzan los problemas psicológicos, los problemas de colitis, es decir, hay patologías netamente relacionadas. Si no se cura o no se baja el estrés, no mejora la patología. Una de ellas es la colitis. ¿Cómo no? Qué importante que es ahora entonces el cuidado de nuestra, eh, mejor dicho, el cuidado de nuestro bienestar mental para la salud digestiva. Correcto. Y como le decía, es mente-cuerpo. El viejo adagio también ya lo dice, ¿no es cierto? Hay mente sana, cuerpo sano. No solamente estamos hablando de la mente sana en su parte anatómica, sino en esto que es la paz mental. Eso es lo que se busca en este momento, ¿no es cierto? Lo que está causando todo el distrés que tenemos en la actualidad y lo que lleva a las consecuencias como son las enfermedades. Que nada nos afecte a pesar de las dificultades, a pesar de las presiones, a pesar de los ataques. Ese es un principio de la filosofía estoica, ¿no es cierto? La dicotomía de la realidad. Hay cosas que nosotros no podemos manejar. Son, ejemplo, el clima. Hay cosas que no podemos manejar, pero sí podemos manejar nuestro pensamiento. Y ahí viene una de las cosas más importantes y más difíciles, digo, desde mi punto personal también, de lo que es el autocontrol. Eso es algo súper importante y muy difícil de conseguir si es que no se tiene esa templanza, esa rigurosidad mental. Qué bonito. Quisiera alertar el día de hoy, doctor Javier, que tenemos una dificultad a las 9:15 a las 9:45. Por favor, si pudiéramos terminar hasta ese momentito, creo que podemos Encantado. hacer lo más importante que podamos decir. A ver, me parece que también estaría eh, diciendo también nos podría estar diciendo la filosofía estoica que nuestro propio cuerpo tiene mecanismos de sanación, de curación. Es posible entender que la propia naturaleza va a ir mejorando. Claro, claro que sí. No es cuestión de entrar a convencer, ¿no? Sino es solamente analizar las realidades que tenemos ya comprobadas. Hablemos un poquito del subconsciente. El subconsciente dentro de la medicina o dentro del cuerpo humano es el que nos mantiene en funcionamiento las actividades, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir. Ya he escuchado a varios colegas médicos que dicen que voy a descansar cuando voy a dormir. Y dice mentalmente, porque el cuerpo sigue trabajando, ¿no? Sus hormonas siguen funcionando, el corazón sigue latiendo, el peristaltismo del intestino sigue funcionando, sus pulmones siguen instilando y sacando oxígeno. Es decir, el cuerpo humano sigue trabajando. ¿Gracias a qué? Al subconsciente. El subconsciente es el que controla todas estas cosas. Entonces, si vamos un poquito hacia el origen, más o menos en el día 21 del desarrollo embrionario, comienza a latir el corazón en un embrión. Se supone que para que lata el corazón del embrión, necesitamos que exista ya un subconsciente, porque si no, ¿cómo lo mantiene latiendo? ¿Sí? Entonces, se supone que el subconsciente es el que va generando y formando cada una de las partes de nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestros sistemas y ya nuestro cuerpo, pero es el subconsciente el que lo hace. Entonces, un subconsciente que pudo generar, que pudo formar, tiene la capacidad de curar, porque es la única vía más rápida en la cual está una conexión directa con la sanitud. El problema está en la alimentación del subconsciente, ¿no es cierto? Que se hace a través del consciente y ahí es en donde tenemos nosotros las limitaciones propias del mundo. Entonces el inconsciente dirige nuestra vida de alguna El, forma. sub, el subconsciente es el que dirige las partes de nuestro cuerpo que no están regidas por nuestra conciencia y además
se supone que nuestra vida es la impresión del subconsciente. ¿Y cómo hacemos entonces para cuidar de nuestro subconsciente, para establecer una sensibilidad frente a esta parte oculta de la vida? El subconsciente se nutre del consciente. Aquí viene ya la situación. En el consciente nosotros podemos elegir buenos y malos pensamientos y desde ahí nace esta ecuación que habíamos conversado la última vez, que era los pensamientos generan las emociones y las emociones generan acciones y estas tres situaciones nos dan como resultado lo que tenemos en nuestra realidad, ¿ya? Entonces, nosotros comienza todo con los pensamientos. Incluso en la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Tenemos el libre albedrío. Y el libre albedrío, nadie nos está poniendo a nosotros una pistola en el cuello para comenzar el día y tener malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, ¿no es cierto?, de enfermedad, probablemente con dificultades financieras, en fin. Nadie nos pone una arma en el cuello para que nosotros comencemos pensando cosas negativas. Siempre tenemos ese libre albedrío de hacer, pensar cosas positivas. Y si tenemos en nuestro contexto episodios no positivos, tenemos que girar ese paradigma, girar esa visión, ¿no? Existe algo importante que dicen de los tres agradecimientos cuando nos pasa algo negativo, como por ejemplo, se me baja la llanta del vehículo, los tres agradecimientos sería, por suerte estoy a tiempo, por ejemplo, me da tiempo de cambiar y arreglar mi vehículo. El segundo agradecimiento sería, por suerte tengo una llanta de emergencia en este momento. Y de pronto a alguien se le acerca y le ayuda y dice, gracias, bueno, tengo ayuda para resolver esta situación que se me está presentando. Entonces, si usted ve, ¿no es cierto? Depende muchísimo de nosotros tener la opción de elegir entre lo positivo y lo negativo. Esa es una preocupación que yo tengo con el estoicismo, ¿no? De que de pronto evita la realidad. Las dificultades están ahí, como que nos hacemos de la vista gorda, diríamos en términos populares, ¿no? Como que evitamos la preocupación y me parece que puede ser muy sano, ¿no? Hay personas Sí. que se ensimisman demasiado profundamente, ¿no? Podemos tener un sufrimiento profundo de la realidad o podremos aliviarla un poco. Hay cosas que del dicho al hecho, ¿no es cierto? Hay mucho trecho, pero como quien dice, el papel aguanta todo o decir algo es fácil decirlo. La situación es ya la práctica. En la, yo digo que primero tenemos que comenzar a deconstruir nuestra mente con ciertos prejuicios que ya los tenemos, ¿sí? Y entender que es nuestro consciente es el que va a imprimir nuestra realidad. Por ende, si nosotros comenzamos, no es que nosotros tapemos el sol con un dedo, ¿no es cierto? Y no vivamos la realidad, sino que más bien hay una parte que dice que si usted se preocupa por un hecho, no le deja trabajar al subconsciente. El subconsciente se supone que está en íntima relación con la fuerza divina, con la ley universal, con Dios, ¿no es cierto? Entonces, al fin y al cabo, el rato que usted habla con su subconsciente, está hablando directamente con esa fuerza divina, está hablando con Dios, está hablando y solicitando lo que usted está necesitando. Pero el problema está o radica en esa fe con miedo, la fe que no es fe. eh, es difícil obrar sin miedo, porque desde ahí tenemos que nosotros quitarnos, ¿no es cierto?, esta parte negativa. Hay dos caminos, el amor y la abundancia o el miedo y la escasez. Está relacionado. Entonces, si es que usted comienza y se genera un círculo vicioso donde su subconsciente, ¿no es cierto?, y su consciente no son compatibles, estamos mal, no hay coherencia. ¿Qué quiere decir eso? El rato que usted dice de labios para afuera, por ejemplo, buscando sanitud, sí, vamos a coger un ejemplo eh, de la religión católica, ¿ya? Por ejemplo, hablo y digo, Dios mío, necesito
que mi cuerpo sane, que me voy a poner bien, yo sé que me voy a poner bien, pero si en su interior sabe o está pensando que lo que tiene es demasiadamente fuerte, es demasiadamente grave y que realmente no va a mejorar, todo lo que usted está diciendo de boca para afuera no sirve, ¿ya? Esa es la fe con miedo. La fe sin miedo es difícil de obtener, porque se necesita, ¿no es cierto?, esta coherencia, esta situación de dejar que el subconsciente actúe. Es bíblico también lo que nos dicen, que cuando nosotros ya estamos cansados de hacer con la mano del hombre, tenemos que dejar que haga la mano de Dios. Y eso es dejarse llevar por el subconsciente. Dentro de la neurociencia se dice que mientras usted está preocupado en un problema, está bloqueando a su subconsciente trabajar. Entonces dice, despreocúpese de ese problema si ya le solicitó al subconsciente, que es él el que sabe solucionar ese problema, ¿no es cierto? Usted dedíquese a otra cosa próspera. En términos de verbales es fácil, luego ahí viene lo complicado hacerlo, pero no es difícil. Todos los días es un día a la vez. Usted puede, el estoicismo dice que no tiene que lo de ayer atacarle el día de hoy, peor lo de hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Si lo de ayer o lo de hace media hora ya no tiene sentido, si es que no ha sacado una sabiduría de esa enseñanza, no tiene sentido remembrar cada instante por algo que no va a ir alineado a su futuro o a El su aquí y el presente. ahora. Quisiera cerrar esta entrevista agradeciendo al doctor Javier González por acompañarnos en esta mañana con la última pregunta de hoy, doctor Javier. En el ámbito de la salud también, frente a un problema de salud, frente a un problema de una dolencia que tenga yo, el estoicismo pareciera decirlo que voy a alivianarlo, no es necesario más bien mostrar crudamente lo que pasa en mi dolencia, en mi molestia de la salud, doctor Javier. Siempre y cuando sea para algo positivo, o si no, usted genera un círculo vicioso de una neurotoxicidad. Recuerde que sus pensamientos generan sus emociones. Si usted piensa que usted no se va a curar, es decir, ese autoconcepto, ¿no es cierto?, que es importante, no es lo primero que tiene, la cadena de la ecuación falla. Si sus pensamientos no son los positivos, va a tener una emoción negativa, va a vivir en una neurotoxicidad y eso no ayuda a una recuperación. Recordemos que Jesús fue estoico total, ¿sí? Él en su metafísico por excelencia, él decretaba las cosas que iban a pasar. Hay un pasaje de que una persona que no tenía, estaba enferma, pero que necesitaba llegar al río a cierta hora y no llegaba porque no había quien le ayude, era una persona que no se podía mover, él siempre echaba la culpa que no llegaba la hora para llegar a tocar el agua porque no había quien le ayude, hasta que se encontró con Dios, con Jesús. Y Jesús la primera pregunta que le hizo es, ¿quieres sanarte? Eso es importante, porque si es que no nos abre el código cerebral, no puede llegar ningún tipo de ayuda. Es decir, la receptividad también es importante. Jesús pregunta, ¿quieres sanarte? Y él responde, sí. Ahí se puede tener esta, diría yo, esta transmisión del conocimiento, esta transmisión de la acción. Perfectamente. Muchísimas gracias, doctor Javier, por acompañarnos en esta mañana. Encantados de escuchar. Un abrazo, mi estimado amigo. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes y siempre a las órdenes. Espero verles pronto. Muy bonito este mensaje que nos acompaña en la vida diaria, especialmente en el campo de la salud y la salud mental. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A las órdenes, un abrazo.